Vaya por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy 26 de abril 2025. Tenemos la buena noticia, es que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, sin lugar a duda. Eso lo dijo el Señor y eso habrá que hacer. También encontramos en la primera lectura que habrá que anunciar el Evangelio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13-21. Y en aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos. ¿Por qué? Ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieron del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y lo que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 dice: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos al canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar y a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 15. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma en 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por lo último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí hay una orden. La orden del Señor es llevar el evangelio a toda criatura. Eso no es si yo quiero, eso no es si puedes ir a anunciar. Eso no significa que cuando yo tenga tiempo, cuando yo puedo dejar el trabajo, o cuando yo tengo ganas de predicar, o cuando a mí me parece bien solo a los que a mí me gusta ir a predicarles. No. La orden del Señor es llevar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué significa eso? Sea quien sea, habrá que anunciar el evangelio del Señor. Porque si no, nos va a tocar como les tocó a los discípulos: la incredulidad y la dureza del corazón. Porque María Magdalena, que era una mujer que había poseído, que había curado de 7 demonios, no lo creyeron los discípulos. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos ver que María Magdalena era una mujer, número 2, que porque ella había pecado mucho. 3, porque ella, desconsolada, en tristeza, y les llevó las buenas noticias y no lo creyeron. Ahora, a los 2 discípulos de Emaús que hemos hablado ahí en San Lucas capítulo 24, versículo 32 al 35, donde también ellos vieron a Jesús cuando les habló del Antiguo Testamento, o sea, las escrituras que tenía que padecer, pero tampoco ellos no podían entender porque estaban velados sus vistas. ¿Por qué? Porque también es tan duro de corazón. Pero al menos lo creyeron cuando se transfiguró, cuando se partió el pan y se desapareció. Ahí lo creyeron y le llevaron las noticias a los discípulos, pero resulta que estos discípulos tampoco no lo creyeron. Qué difícil, queridos hermanos, cuando nosotros estamos con un corazón duro, con un corazón que no quiere creer, con un corazón que estamos poseídos, tal vez no tanto el enemigo, sino que las preocupaciones de este mundo. Tal vez estamos muy preocupados en el trabajo, tal vez estamos muy preocupados en los estudios y de muchas cosas, y a veces nos hablan la gente que viene a decir, nos predica el evangelio y no lo creemos. Queridos hermanos, aquí el Señor
cuando los discípulos no lo creyeron cuando él apareció con ellos y les echó en cara, dice la Escritura. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por lo no creer de las personas que había anunciado a esta buena noticia que Jesús había resucitado. Queridos hermanos, es necesario que nosotros debemos creer la palabra, pero también de qué fuente. Tiene que haber una fuente de donde sale la verdad. Ahí vamos a la primera lectura. Esta lectura también nos deja un mensaje que debemos tener fe y creer en el Señor. No importancia de dónde, de qué preparación es la persona. Porque habíamos dicho, ¿verdad? Porque María Magdalena había tenido de 7 demonios y que los de Emaús también no lo creyeron porque son gente que viene del campo. Pero aquí en Hechos de los Apóstoles nos dice claramente que admiraban los judíos y los fariseos que ¿quién eran ellos? Eran estudiosos, eran conocedores de la escritura, de la ley, de la Torá. Ellos tenían una preparación académica supuestamente. Son conocedores de grandes y son reconocidos por el pueblo. Pero resulta que Pedro y Juan hablaba de las maravillas de Dios y se quedaron sorprendidos decían ellos mismos que eran hombres sin instrucciones, quiere decir sin estudios. No eran hombres preparados, no eran hombres académicos, ni tampoco hombres de alta calidad económica, sino que son hombres sencillos, pero hablaban con una autoridad de parte del Señor. Lo único que sabían estos hombres, estos fariseos y escribas y sacerdotes, sabían que eran compañeros del Señor. Pero ellos decían, la versión Jerusalén dice, eran hombres sin cultura. ¿Qué quiere decir esto? Hombre que posiblemente se sienta a comer en el suelo, hombre posiblemente sin lavarse las manos, hombre posiblemente trae una ropa lo que tenga puesto sin cultura. Tanto tal vez de hablar como su aspecto podría decir esto, ¿verdad? Y por eso no se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Pero cuando el Señor es el que habla a través de los labios, aquel que utiliza los labios para que la noticia llegue, ese sí trae un mensaje muy, muy, muy poderoso. Pero resulta de que cuando traen las buenas noticias, hará cosas grandes. Hay cosas maravillas, porque ellos curaron a aquel paralítico, aquel hombre que dice que estaba en medio de ellos y por eso no podían hacer nada porque hay una evidencia. Queridos hermanos, esta evidencia que en aquel tiempo habrá que llevarlo para que la gente crea. Pero ¿no será que lo mismo pasa en este tiempo? Que tendrá que ver un milagro para poder creer. Resulta que sí, hay necesario, pero no es una obligación. Porque los milagros no es la salvación. Porque los milagros son complemento de la fe. Pero lo más importante, nos dice el Señor, es que tenemos que tener esa fe. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que pronunciar lo que hemos oído. Dicen ellos, y me llama mucha la atención donde Pedro y Juan decía,
será justo es obedecer a ustedes, hombre de la tierra, a ustedes y dejarles sin obedecer a Jesús. Eso da vuelta al mundo estos criterios. Muchas personas, predicadores, como sea, el que anuncia el evangelio, muchas personas lo hace respetar al público, lo hace respetar a las autoridades y no al Señor. Tristemente, cuando la persona se deja de llevar como dice el apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 14, ahora no serán como niños, se dejan de llevar por cualquier viento de doctrinas. Es un problema grave en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces complacemos a la audiencia y no a Jesús. Y luego dice, no podemos callar lo que hemos escuchado y lo que hemos oído. Y eso es para usted y para mí. ¿Cómo lo hemos visto a Él y cómo lo hemos escuchado? Dos cosas muy importantes. Primero, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, a eso tenemos que pronunciar nuestras bocas y llevar esas buenas noticias. Y esta es una orden, según dice San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 a 15. Y la otra es, como hemos visto, todo aquel que ha tenido fe, que Jesús se presenta en el pan y en el vino. Se transforma, ahí lo vemos y ahí comemos. Entonces, no podemos decir que no hemos oído y no hemos visto y tampoco hemos, y nosotros todavía lo saboreamos y lo comemos. Así como el video del día 25, que Jesús Eucaristía expuesto, ahí está la presencia real del Señor. Lo único que es tener fe y creer y tener una fidelidad. La fidelidad es estar con aquella seguridad que el Señor está ahí a través de la palabra del Señor. Les vuelvo a repetir, como les decía el día anterior, que cómo podemos vivir nosotros eternamente, únicamente, dijo San Juan 6:51, mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan y vivirá para siempre. El que bebe, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Porque mi carne es comida verdadera y le doy para el mundo. Y esto es lo que habrá que creer. No es simbólico. No es simbólico, porque dice el apóstol San Pablo a los Corintios, que Pablo, que no era discípulo del Señor así vidente, o que dijera yo, que haya vivido con el Señor, si solamente 30 años después Jesús lo llamó al judaísmo, que él estaba tan seguro en su religión de sus padres para poder defender. ¿Se acuerda que hemos visto más adelantito? Vamos a encontrar estas lecturas que Pablo era perseguidor a los cristianos y es los cristianos, o sea, dice él, la iglesia del Señor. Entonces perseguía para llevarlos a la cárcel. Pero resulta que el Señor lo llamó para este ministerio y volvió un católico auténtico, universal. ¿Por qué? Porque cuando dijo 1 Corintios 11:23, ahí dice exactamente, a su vez yo recibí del Señor, tomó pan, dándole gracia, y luego tomó una copa, dándole gracia, que dijo que esta es la nueva alianza. ¿Y por qué digo que no es simbólico? Porque también el versículo 26
27 y 28, donde dice: el que coma sin discernir el cuerpo del Señor, reo, o sea, está pecando contra el cuerpo del Señor y contra su sangre. Entonces, si es simbólico, no podría pecarse Pablo. Y Pablo era un judaísmo que no creía. Pero cuando llegó a entender y creer la palabra, ahí está. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante.